Hola, en el estudio pasado examinamos lo que se requiere para tener una expansión misionera efectiva. Y aunque puede haber muchos elementos importantes y necesarios en la manera que la iglesia apoya esta obra, debemos reconocer el papel que la iglesia juega en el sostenimiento económico de esta misión. El apoyo económico de la iglesia a la causa de esparcir el conocimiento de Cristo al mundo forma parte del perfil de la misión de la iglesia. Una iglesia responsable coopera en este plan misionero. Me permitiré hacer una oración para que el Señor nos guíe en este estudio. Oremos. Padre nuestro, que estás en los cielos y la tierra en tu lugar, gracias Padre te doy por estos momentos que nos permites de estudiar tu santa palabra y de poder tener unos momentos, Padre, donde podemos aprender un poco más de tu palabra. Ayúdanos, Padre, y guíanos en este estudio y en la lectura del pasaje bíblico para saber entender estos pasajes, Padre, y saber aplicarlos en nuestra vida diaria. Bendice a cada uno de los que escuchan este mensaje el día de hoy y te pido por el perdón de nuestros pecados. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Es importante reconocer que los proyectos misioneros pueden fracasar si las iglesias no las sostienen económicamente. Este esfuerzo económico es una medida del amor que las iglesias tienen al Señor y también un amor a los que todavía no conocen de la salvación. Una iglesia sana siempre impulsa la obra misionera y la sostiene económicamente. Quizá al hablar de dinero pueda sonar que no es algo espiritual o muy cristiano que digamos, pero la verdad es que esto es importante y debemos de reconocer que las iglesias, incluso nuestra misma iglesia, fue un producto de la obra misionera donde conocimos al Señor. Y eso fue por un gran esfuerzo y el desafío que otras iglesias anteriores aceptaron de tomar para ir a plantar aquellas semillas del Evangelio. Todo ese trabajo sin duda tuvo un costo. Y estoy hablando de costos económicos para poder hacer todo eso posible y que hoy en día tuviéramos acceso a ese mismo evangelio. Ahora pregunto, ¿no es ese esfuerzo espiritualidad? Por supuesto que sí. Vamos a ver algunos principios bíblicos que nos ayudarán a entender lo importante que esto es en la misión de la iglesia. En primer lugar, llamemos la atención al principio de que la iglesia debe tener una generosidad para las misiones. Leamos lo que dice la carta a los Filipenses en su capítulo 4, de los versículos del 10 al 20, que dice: En gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme, cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sin embargo, bien hicisteis en participar conmigo en mi tribulación. Y sabéis también vosotros, oh Filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partía de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. Pues a una Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. No es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Pero todo lo he recibido y tengo abundancia. Estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito, lo cual le enviasteis olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Al Dios y Padre nuestro sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. ¿Cuál era la actitud del misionero en este pasaje? Según el versículo 10, ¿con quién estaba gozoso? ¿O por qué motivo? Bueno, en estos versículos del 10 al 13, seguramente pudiste notar que el apóstol Pablo siente muchísimo gozo al enterarse de la generosidad de la iglesia de Filipos.
Aquí podemos ver que el mayor gozo de Pablo no estaba basada en la ayuda económica en sí, sino al comprobar la generosidad de los hermanos y del interés que tenían por la obra misionera de que siguiera adelante. Esta pequeña porción bíblica nos muestra claramente el contentamiento de un misionero. Podemos ver claramente que el apóstol Pablo había aprendido a vivir y estar contento con lo que tenía. Con la ayuda de Dios había aprendido a vivir con lo mínimo. Y no era que él fuera un extremista o un exagerado porque quería hacerlo. Sin embargo, aunque él ya había vivido una vida donde tenía sus lujos y abundancia, ahora él estaba dispuesto a renunciar a todo eso y salir al campo misionero. Su amor tan profundo por el Evangelio lo hacía gozarse y estar contento, sabiendo que eran condiciones temporales y que sobre todo el que provee en gran manera es el Señor mismo. Seguramente el Señor no lo dejaría morir así nada más. Y de ahí surgen sus famosas palabras: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Cristo era el quien le fortalecía para salir victorioso en toda ocasión. Esta confianza en el Señor le permitiría realizar su obra misionera con mucho gozo. Y aquí vemos que esta actitud es necesaria para las misiones. Y esta clase de misioneros son los que motivan a las iglesias a que den generosamente. Pero luego, siguiendo con este pasaje, podremos ver que las iglesias misioneras son generosas. Y una iglesia espiritual misionera siempre tiene cuidado personal de sus misioneros. Ahora, de acuerdo con estos versículos, ¿qué tipo de iglesia era la iglesia de Filipos? Claramente, en estos versículos del 14 al 16, vemos que esta iglesia tenía una visión misionera y daba con mucha generosidad para que el apóstol Pablo pudiera realizar su obra. Así, las iglesias misioneras cuidan de sus misioneros, tienen solicitud por ellas y en lo posible les ayudan a evitar esos estrechos difíciles. Fíjense, ¿cómo podrá un misionero cumplir con una obra tan extensa de esparcir el evangelio con eficiencia y a la misma vez luchar para llevar el pan a su familia porque las iglesias no cumplen con su parte? Esto sería muy difícil para ellos y esa situación pudiera hacer fallar al misionero en diferentes áreas de su vida. Una iglesia obediente al Señor busca las oportunidades para ayudar a sus misioneros y los ama y los sostiene con sus oraciones y inclusive participa con ellos en sus tribulaciones. Las iglesias generosas en las misiones suelen ser muy fieles en su cooperación y participan una y otra vez para las necesidades del campo misionero. Y aunque otras iglesias no lo cumplan con fidelidad, así como lo menciona Pablo de otras iglesias aquí en este pasaje, sin mencionar algunos nombres, este principio de la cooperación económica voluntaria debe ser un desafío a cada iglesia en lo personal de cumplir con su parte. Pero bueno, de los versículos del 17 al 20 podremos ver cómo nuestro Dios aprueba estas acciones. Según el versículo 17 en este pasaje, ¿qué era lo que Pablo buscaba? Viendo bien en sus palabras, podremos ver que él no buscaba favores, pero sabía muy bien que una iglesia generosa recibe mucha bendición de Dios. Pablo aquí nos dice que los esfuerzos que las iglesias hacen son frutos que abundan en su cuenta. Y estos no son indiferentes a Dios, sino que ante Él son un olor fragante, sacrificio acepto, agradable. Ahora pregunto, ¿qué significa las palabras olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios? Quizás sean palabras que ya hayas escuchado anteriormente, pero aquí implica la idea de dar con una manera sacrificante. No se trata de dar de lo que le sobra de la bolsa de alguien, sino más bien es dar en verdad lo que alguien necesita. La iglesia en esta ocasión no dio lo que le sobraba, sino aquello que le sería útil al apóstol misionero. Una iglesia no tiene que ser rica para practicar el sostenimiento de las misiones, pero todo cuanto necesita es sentir el gozo de dar. Una iglesia participa con lo que tiene, con fidelidad y hasta con sacrificio, porque vemos lo que Pablo menciona en el versículo 19, que dice: Dios suplirá con todo lo que os falte conforme a las riquezas en gloria en Cristo Jesús, que significa que Dios nos sostendrá como iglesia.
Ahora, hemos visto el principio de la generosidad en cuanto a la cooperación económica de las misiones. Pero ahora les invito a considerar un segundo principio, lo cual es el sostenimiento de los misioneros. Veamos las palabras del apóstol Pablo a los Corintios en su primera carta, capítulo 9, de los versículos del 9 al 14, que dice: Porque en la ley de Moisés está escrito, no pondráis bozal al buey que tría. ¿Tiene Dios cuidado de los bueyes? ¿O lo dice enteramente por nosotros? Pues por nosotros se escribió, porque con esperanza debe arar el que ara, y el que trilla con esperanza de recibir del fruto. Si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, ¿es gran cosa si segaremos de vosotros lo material? Si otros participan de este derecho sobre vosotros, ¿cuánto más nosotros? Pero no hemos usado de este derecho, sino que lo soportamos todo, por no poner ningún obstáculo al Evangelio de Cristo. ¿No sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo y que los que sirven al altar del altar participan? Así también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio, que vivan del Evangelio. Este es un pasaje muy interesante, pero si fijamos en el contexto de este capítulo, e incluso si tu Biblia tiene títulos, podremos ver que se trata de los derechos de un apóstol. En el versículo 9 y 10, aquí vemos que las iglesias tienen el deber de sostener a los misioneros. Y el apóstol Pablo defiende ante los corintios su derecho de ser sostenido en el ministerio. Aunque no usa ese derecho, él lo defiende. Y lo hace de una manera muy interesante, citando la ley de Moisés, lo cual es referencia de Deuteronomio 25:4. En esa referencia que hace de los animales, vemos como ejemplo que Dios tiene cuidado de los animales. Y esto hace pensar, ¿cómo no puedes tener cuidado nosotros de nuestros ministros? Es absurdo pensar y creer que Dios cuida a los animales y descuida a sus siervos. A través de las iglesias, el Señor sostiene a quienes se dedican a esparcir las buenas de salvación. Y al decir esas palabras, el apóstol Pablo también está estableciendo la responsabilidad de las iglesias y preparando el terreno para los misioneros que vendrán después a continuar la obra misionera. Pero luego, continuando con el pasaje de los versículos del 11 al 14, vemos que el sostenimiento misionero es un caso de justicia. Según el versículo 11, ¿qué es lo que siembran los misioneros? ¿Y qué participación debería haber de parte de la iglesia? Este versículo, en algún sentido, nos enseña profundamente que los resultados del trabajo misionero producen una iglesia que sigue sosteniendo a sus misioneros. En el caso de Pablo y de muchos otros, vemos que él fundó esa iglesia de Corinto y por eso consideraba que tenía algún derecho de ser sostenido porque él fue el responsable de que el evangelio llegara a esos lugares. Pero fijen bien la actitud del apóstol Pablo en el versículo 12. ¿Cuál fue su actitud de él y de sus compañeros en cuanto a este derecho? El apóstol Pablo aclara aquí que no ha usado ese derecho y no exige que se le diera ofrendas para su sostenimiento, aunque tenía tal derecho de hacerlo. Él era demasiado independiente para hacerlo y quería evitar cualquier duda sobre sus motivos. Pablo no codiciaba ningún tipo de ganancias, lo cual un verdadero misionero tampoco debería hacerlo. Más bien establece la responsabilidad verdadera de la iglesia. Él hace un argumento muy especial en el versículo 13. ¿Lo podrás notar? Vemos aquí que al final de cuentas el sostenimiento misionero es un deber establecido por Dios cuando hace la pregunta ¿no sabéis? Y con esta pregunta cita y hace una referencia que en el Antiguo Testamento los sacerdotes y los levitas eran sostenidos por el pueblo que participaba de la fe en Jehová. Y así los misioneros que llevan el evangelio no tienen menos derecho que los levitas y sacerdotes. Este principio está vigente hoy en día también. Y Pablo afirma en el versículo 14, así también ordenó el Señor. El obrero es digno de su salario y por eso las iglesias deben de cumplir con el sostenimiento de quienes se dedican al servicio del Señor en la expansión misionera, lo cual es una causa muy, muy importante. La verdad, no temo a decir ni equivocarme al afirmar que el Señor multiplicará las ofrendas de los que entregan con gozo
y con el deseo de que la palabra corra. Todos los que ofrendan para ese fin están siendo partícipes de la obra misionera del mundo. En realidad se siente un gran gozo cuando se colabora en las actividades de la iglesia, pero mayor gozo aún se debe sentir cuando se respalda a nuestras misiones, ya sea local o nacionales. Ahora pregunto, ¿cómo ayudamos a nuestras misiones hoy en día en lo personal y como iglesia? ¿Y de qué manera se promueven las misiones en nuestra iglesia? Y según lo que vimos en estos hermosos pasajes, ¿qué podrás decir que falta en nuestra iglesia? ¿Podremos hacer algo para cambiar eso? Recuerda que la iglesia responsable coopera en el plan misionero. Así sea. Oremos. Padre Santo y amoroso que estás en los cielos, en la tierra, en tu lugar. Gracias, Padre, te doy por estos momentos donde nos permitiste estudiar tu santa palabra y ver la importancia de cumplir con estos deberes, de sostener y dar generosamente a nuestras misiones y misioneros, Padre. Ayúdanos, Padre, a cumplir con este deber. Pon ese gozo en nuestro corazón, Padre, sabiendo que estamos ayudando a una gran causa, Padre, de esparcir el Evangelio a las personas que no te conocen. Bendice, Padre, a cada uno de los que han escuchado este mensaje y, Padre, te sigo rogando por nuestro crecimiento espiritual, Padre. Perdona nuestros muchos pecados, Padre, y cuídanos de todo mal. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga muchísimo. Hasta la próxima.